¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. Esta vez vamos a preparar unos deliciosos taquitos dorados en freidora de aire y van ahogados en una deliciosa salsa de chipotle, ¿por qué no? Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Vamos a comenzar poniendo a la lumbre taza y media de agua y aquí vamos a poner nuestro jitomate luego de hacerle una cruz para retirar la piel dentro de la olla. Ya que tenemos el jitomate, añadimos 2 trozos de cebolla, 3 dientes de ajo y un puñito de perejil. Lo cubrimos y lo dejamos aquí hasta que se abran los jitomates. Una vez que ya se abrieron los jitomates, apagamos la llama y vamos a moler. Estamos en la licuadora, ponemos el jitomate, la cebolla y los ajos. 2 o 3 chipotles en adobo, la receta también está en el canal. Y molemos a velocidad media y alta. Tenemos lista nuestra salsita. De regreso en la estufa, en la misma olla donde cociste los jitomates, encendemos la llama y ponemos un poquito de aceite y vertemos nuestra salsita para sofreírla. Vamos a poner un poquito de caldo de pollo en nuestra licuadora para bajar todo el jitomate y se lo regalamos a nuestra salsita. Ya que la tenemos aquí, vamos a sazonarla. Un poquito de sal, es al gusto. Una pizca de pimienta negra. Otra pizca de comino molido. Removemos muy bien para mezclarlas y la vamos a dejar aquí en la estufa a que se reduzca un poquito mientras armamos nuestros tacos. Tengo aquí media pechuga de pollo ya cocido, la vamos a desmenuzar y ya que la tenemos bien desmenuzadita, la vamos a salpimentar. No se pasen de sal, recuerden que la salsa también tiene sus condimentos. Una pizca de pimienta y la vamos a mezclar muy bien. Ya que lo tenemos bien sazonadito, vamos a armar nuestros taquitos. Vas a ocupar palillos de madera, una tortilla de maíz en la que vas a aplicar el pollo, poquito pollo, no se pasen porque se abren las tortillas. Y lo cerramos sobre sí. Ya que lo tienes bien enrolladito, le pones un palillo. Y aquí pondremos 3 taquitos. Vamos con el siguiente, lo mismo. Tomamos un poquito de pollo y lo cerramos sobre sí mismo. Ya que lo tenemos listo, lo empatamos en el palillo con el otro taquito y lo mismo al tercero. Y listo, tenemos un paquetito de 3 tacos, lo vamos a reservar y ya los tenemos listos. Vámonos a la freidora. Ya tengo aquí lista la freidora, la voy a precalentar a 180 grados centígrados. La dejamos aquí hasta que se precaliente. Mientras tanto, ve engrasando tus taquitos por un lado. Ya que nos avisa, vamos a meterlos con la parte aceitada hacia abajo. Vamos a aceitar todos nuestros taquitos, no ocupamos mucho aceite y puedes ocupar el aceite vegetal de tu preferencia. Ya que los tenemos acomodaditos, vamos a ponerle aceite con la brocha a toda la parte de arriba. Solamente es para que doren.
Si no tienes freidora de aire, puedes ocupar el sartén con aceite bien caliente o hacer el mismo procedimiento en el horno a 180 grados por 20 minutos. Ya nos avisa la freidora que están listos para voltearse. Ocupa unas pinzas, están calientes. Y ya que los volteaste, seguimos con la fritura. Ha terminado la freidora. Es momento de servir nuestros taquitos. Vean nada más qué rico. Vamos por un platito hondo y aquí vamos a poner suficiente de nuestra salsita de chipotle. Van a ver qué deliciosos saben estos taquitos. Ya que tenemos servida nuestra salsita, vamos a acomodar aquí nuestros taquitos dorados. Esta orden va a ser de 6 porque mi marido es súper tragón. Ya que los tenemos aquí, les vamos a poner su cremita y les desmoronamos el quesito blanco de tu preferencia. Yo estoy usando queso panela. Y listos nuestros taquitos. ¿Qué les parece? Espero que disfruten mucho de esta comida, que la preparen en casa y que se suscriban al canal si no lo han hecho. Marquen la campanita y así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.